en Santiago 2:10. En realidad a veces nosotros decimos que no vemos muchos milagros. El joven nos contó un milagro. Ese es un milagro. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Él tuvo que enseñar una palabra que para los fariseos era todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Ellos tenían una ley para ser salvos. Ellos tenían que cumplir unos mandamientos para poder ser salvos. Y prácticamente Dios puso esos mandamientos en los corazones de los fariseos, de los israelitas, ¿no es cierto?, del pueblo judío, para que realmente se dieran cuenta ellos de que no podían cumplir con la totalidad de la ley. Pero ellos se envanecieron un poco en sus corazones y ellos pensaban que sí lo podían hacer. También ellos eran buenos actores igual, porque ellos decían una cosa pero hacían otra. Así que Dios prácticamente les mostró con la ley de que por la ley ellos no podían ser salvos. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Aquí nos dice que para nosotros ser salvos por la ley, basta que fallemos en un solo punto de eso, y ya no somos salvos. Y eso nos demuestra el Señor en cada momento, que nosotros no podemos ser salvos por nosotros, que esa decisión pudiera quedar en nuestras manos. No podemos ser salvos, porque nuestro corazón es engañoso. Nosotros vivimos desde que nacemos hasta que morimos pensando el mal, independiente de que nosotros ya somos cristianos y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nosotros seguimos pensando y haciendo el mal, y Dios todos los días, ¿no es cierto?, con su misericordia se renueva para nosotros, para volvernos a perdonar, porque su misericordia, dice Él, la misericordia es que nosotros todos los días nos merecemos la muerte eterna, pero Él todos los días nos regala la vida eterna, solamente por su misericordia. También la salvación por la gracia, dice, en las obras se excluyen mutuamente. La salvación por gracia excluye la salvación por la ley. Está en Romanos 4. Romanos 4, del 4 al 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solamente por creer o por colocar nuestra fe en Cristo, entonces somos salvos. Es lo único que Dios nos pide, colocar toda nuestra fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que Él nos pide. También está en Romanos 6:23 igual. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, antes de haber recibido a Cristo, la paga de nuestros actos era la muerte. Era la muerte. Y si no es porque Él nos regala la salvación, nosotros estaríamos condenados al infierno. Esa es la verdad. Nosotros estaríamos condenados al infierno.
y Él nos regala la vida eterna, ¿no es cierto? Dice, busquemos Efesios 2. Me cuesta pillar esto. Efesios. Dice Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando os estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo por lo demás. Aquí nos dice la condición que nosotros estábamos antes de aceptar a Cristo. Esta era la condición. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sigamos del 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, siempre, al final siempre coloca en Cristo Jesús, porque esa es la base de todo. Cristo Jesús. Él en la cruz hizo todo. Nosotros nada tenemos que hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Él hizo todo en la cruz, ya está hecho. Sigamos en 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. Sigue diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Que no es por obras, para que nadie se coloque orgulloso, diciendo que prácticamente Él se salvó por sí mismo, por su propia obra. Nosotros hacemos obras porque nosotros estamos agradecidos de lo que Él hizo por nosotros. Las obras son el fruto del Espíritu Santo, pero no es lo que nos lleva a la salvación. Pero sí hay que vivir en una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al final dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es importante que nosotros tenemos que andar en buenas obras, como dice aquí, que son las obras que salen aquí en este libro, en el libro indestructible, le digo yo. Y lo que sale aquí nos sale prácticamente todo lo que, cómo nosotros debemos vivir como cristianos, y estas obras son de agradecimiento a la gracia del Señor. Los fariseos en ese tiempo no podían entender que todas las cosas que ellos hacían para salvarse, la circuncisión, por ejemplo, tenían 613 leyes que eran leyes humanas también, que ellos colocaron, y que ellos prácticamente las cumplían todas, y ellos, haciendo todo ese sacrificio, no eran salvos. Ellos no podían entender eso. Por eso también en el Nuevo Testamento habían como unas pocas peleas ahí entre Pedro, que tenía que estarle recordando a los judíos de que Jesús había hecho todo en la cruz,
Por eso para ellos era algo que ellos no podían soportar, no lo podían entender en su mente. Que alguien los pudiera salvar sin ellos hacer nada. Ellos seguían cegados en la ley. Eso es lo que ellos pretendían. Vamos a leer Lucas 15. En realidad la palabra que traigo no es muy extensa porque es algo que nosotros conocemos. Yo pienso que más que nada es para recordarnos a nosotros, porque cada cierto tiempo nosotros tenemos que ir recordando lo que Cristo hizo con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿no es cierto? Y sabemos cómo andábamos antes de llegar a Él. Y es bueno saber por qué Él nos salvó, solamente por su gracia y su misericordia. Nada más que eso. Vamos, aquí justamente en Lucas 15, los fariseos empiezan a hablar de Cristo. Le dicen, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió 3 parábolas aquí, que es la de la oveja perdida, que es la de la moneda perdida, o el dracma perdido, y la parábola del hijo perdido, derrochador, o el hijo pródigo, como se dice. Si un hombre se iba a la casa de un pecador o se juntaba con él, ese hombre avalaba la conducta del pecador. Por eso es que los fariseos, ellos no se juntaban con los pecadores. Es más, en el Talmud, que es un libro aparte de la Biblia, de la Torá, de los judíos, hay un versículo, por decirlo así, no sé cómo se llamará, si se llama un versículo, donde dice que a los pecadores no hay que hablarle la palabra de Dios, porque es tiempo perdido. Imagínense que estuviera esa ley aquí, nadie nos vendría a hablar. Somos todos pecadores. Así que para ellos era tiempo perdido hablar con un pecador, hablarle de Dios y decirle que podía cambiar su vida y todo. Entonces, cuando Jesús se juntaba con esos pecadores, al juntarse con ellos era avalar la actitud de ellos. Si era un ladrón, si era una prostituta, no sé, él avalaba la conducta de esa persona al juntarse con él. Por eso que ellos decían que no podía ser que Jesús, el maestro, venía de parte de Dios, decía él, que fuera a juntarse con ellos. Era indigno. Él tenía que juntarse ¿con quién? Con las personas que se creían que estaban santas, que eran rectos, por decirlo así. Se supone que él debería juntarse con esas personas, decía los fariseos. Por eso que lo criticaban. Pero él les dijo esta parábola, vamos a leer la del hijo pródigo, para hacerles entender un poco lo que realmente él venía a hacer, que era salvar por gracia. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vamos a leer todo primero y después vamos a ir hablando. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nos vamos al principio. Dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En el Antiguo Testamento sale que el primogénito de cada familia recibía el doble de todos los hijos, o 2/3, como se dice aquí. Así que este joven estaba pidiendo, como era el menor, estaba pidiendo su parte, pero eso era cuando el papá moría. Así que él prácticamente le estaba diciendo al papá: muérete y dame tu plata, o dame mi parte que me corresponde, porque no quiero saber nada de ti, ni quiero estar cerca tuyo, no me interesa vivir contigo. Eso es realmente lo que él le quiso decir. Esta historia para los fariseos, porque hay que pensar que él se la estaba diciendo a los fariseos. Esta historia para los fariseos era una historia sumamente absurda, si la llevamos al contexto del Medio Oriente en ese tiempo. Él buscó la relación de un padre con un hijo para enseñarle la relación de Dios con la creación, y buscó la historia más absurda que se podía contar, del hijo más pecador y derrochador y todo. Entonces, si ustedes se fijan, el joven tampoco le dijo: papá, quiero mi parte, pero no te preocupes porque yo tengo pensado hacer un negocio, o voy a comprar un campo, lo voy a plantar, o voy a hacer esto, otro. No, él no tenía ninguna idea. Y de muy seguro que el papá también conocía a su hijo, obviamente, como cada uno conocemos a nuestro hijo, y sabía que era un hijo que era derrochador. Pero el papá, y ya era absurdo que el hijo le pidiera la parte, el papá también absurdamente se la pasó. Después dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, ahí ya me imagino ya, dice que no muchos días después, quizás cuánto se habrá demorado en gastar la fortuna que tenía el papá. Aquí lo hay en fiestas, en tragos, en todas las cosas que de repente en algún tiempo a alguno le gustaba hacer, derrochar dinero, comprarse cosas y todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, aquí llegó a tanto que él llegó a apacentar cerdos, que era un animal inmundo para los judíos. Y no solamente eso, sino que él quería comer la comida que comían ellos. Llegaba a tener esa hambre de llegar a querer a comer esa comida. Entonces dice, y él vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo vuelve. Obviamente que podía el hijo darle una explicación al papá, ¿no es cierto? O sea, por lo menos yo cacho que el papá se merecía una explicación de lo que había pasado. Un perdóname, papá. Bueno, él le dice ahí, pequé contra el cielo y contra ti, le dice. Pero si se fijan, es el padre el que corre a buscar al hijo. No, el hijo solamente apareció. Él apareció en el camino y el padre corrió a él. Y en esos tiempos los fariseos ocupaban esas túnicas largas, la cual era para no mostrar su desnudez. Y para que el padre pudiera correr, el padre tuvo que levantarse su túnica y correr y mostrar su desnudez. Y eso era también absurdo, porque no podía ser que se le perdonara a alguien así. No podía ser que el papá perdonara a alguien así. En el Antiguo Testamento hay una ley que está en Deuteronomio 21:18 sobre el hijo rebelde. Dice que si hay un hijo rebelde, había que sacarlo, o sea, si no le hacía caso a la mamá, no le hacía caso al papá, había que sacarlo de la ciudad y apedrearlo hasta morir. Esto lo dice en Deuteronomio 21:18 para que lo vean, lo vean. Ahora, en los tiempos de Jesús, puede ser que ya esta ley ya no se estaba cumpliendo al dedo. Y menos mal no se cumple aquí, porque si no estaríamos varios apedreados. Pero lo que sí, este hijo por lo menos se merecía unos par de palmetazos. Era lo mínimo, ¿no es cierto? Y un castigo bien fuerte. Pero él no. Él fue y corrió a su hijo. Y toda la vergüenza que tenía que tener el hijo al llegar fue traspasada al padre. El padre corrió y él se desnudó, mostró su desnudez. Y la vergüenza de todo esa, porque era una vergüenza que él fuera a abrazar al hijo, que él corriera a perdonar a un hijo que era rebelde. Entonces toda esa vergüenza cayó en el padre al recibir. Y el padre lo recibe, dice aquí, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ahí él le pide perdón a su padre, pero el padre ni siquiera lo deja terminar bien su palabra. Y él dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es simbólico de que cuando un rey, por ejemplo, está en Esther, por ejemplo, en Esther 6, cuando se honra a Mardoqueo. Cuando se honra a Mardoqueo, el rey Asuero se da cuenta en una noche que él no podía dormir. Empieza a ver su libro de anotaciones que iban quedando registrados los acontecimientos de la ciudad, ¿no es cierto? Y ahí salía que Mardoqueo le había salvado la vida al rey porque pudo saber algo que se estaba tramando contra él, un asesinato. Y él pregunta,
si se había hecho algo por él y se dijo que nada. Entonces llamó a Amán, que era el primer ministro de él, y Amán le dijo, pensando que él era el que lo iban a premiar, le dijo, ¿qué podemos hacer con alguien que hizo una gran labor pero no se le ha honrado? Y ahí Amán le dijo, vístelo con tus mejores ropas, súbelo a un caballo y que el más grande dignatario de tu país lo pasee por toda la ciudad para que se sepa de que tú lo honras. Entonces Asuero le dijo, hazlo con Mardoqueo, pensando que era él. Y él, si se dan cuenta en esa parte, le colocan las vestiduras del rey. Porque al pasar las vestiduras del rey, toda la dignidad del rey y toda la honra del rey recayó en Mardoqueo. Acá, toda la vestidura del padre fue dada al hijo. Toda la honra, toda la dignidad del padre se le traspasó al hijo con su ropa, con la mejor ropa que él tenía. También dice que se le pusiera un anillo. También vamos a Esther, en 3:10, dice que Amán, que era el primer ministro que odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él, y por ende odiaba a los judíos. Él trama vengarse de los judíos y le dice al rey Asuero que hagan, o sea, que hay un pueblo, le dijo él, que no vive de acuerdo a tus leyes, le dijo, y si tú quieres podemos exterminarlo, y yo coloco plata para eso, coloco dinero para poder exterminar a ese pueblo. Bueno, le dijo el rey Asuero, hazlo como tú quieras, y le pasó el rey Asuero a Amán el anillo, porque el anillo, con ese anillo él firmaba los decretos, las cartas eran enviadas, cerradas, y se le colocaba aquí una especie de como plasticina, y se le colocaba el sello real que tenía el anillo, y esa carta nadie la podía abrir hasta que llegara a su objetivo. Y el que tenía ese anillo, entonces tenía la autoridad del rey. Ese anillo era la autoridad de la persona a quien se lo pasaba. Aquí la autoridad del padre fue entregada al hijo. La dignidad, la honra y la autoridad. Todo el poder y la autoridad del padre fue entregada al muchacho. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, muerto era y vivo está ahora. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros ahora, ¿cierto? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí en este caso, si ustedes se fijan, el hijo, o sea, el padre tenía una idea con su hijo menor, que era perdonarlo. El hijo mayor, si ustedes se fijan, no tenía la misma idea con el padre. ¿Por qué? Porque no vivían en comunión con su padre. Él se creía recto, se creía un hijo justo, pero no estaba en comunión con el padre. Como los fariseos en ese tiempo les pasaba, que ellos se creían rectos y justos, pero en realidad no estaban en comunión con Dios. Es lo mismo que pasa acá.
él nunca estuvo en comunión con su padre. Y por eso él se enojó. Dice, más él respondió, dijo el padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, ahí también el papá sale para afuera, lo llama. Porque no solamente él estaba llamando al hijo pecador, sino que también quería acercar a su hijo justo. También quería traer a su hijo justo. ¿Aló? Ahora sí. Y dice la forma que él ni siquiera quería relacionarse con su hermano mayor, cuando aquí le dice, hijo, tú siempre estás, cuando vino, dice, pero cuando vino tu hijo, dice, ni siquiera es capaz de nombrarlo. Cuando vino Roberto, mi hermano, o Luis, mi hermano, no, cuando vino tu hijo. Ni siquiera él era capaz de nombrarlo como hermano. No quería, no lo quería. Lo aborrecía por lo que pasó. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aquí falta, o sea, la historia, si ustedes se fijan, termina ahí y no sale lo que pasó al final con el hijo mayor. No sabe si al final le dijo, ya, bueno, papá tenía razón, o no sé, o se enojó con él, no, quedó como inconclusa. Pero en realidad lo que pasó es que el hijo se enojó mucho con su padre. Era tanto que él no soportaba que el padre salvara o perdonara a su hermano, que mostrara misericordia para él. Entonces podríamos decir, en una figura de Cristo, que él, porque el Padre era Dios encarnado en el Hijo, ¿no es cierto? Esa es la figura. Podríamos decir que el fariseo o el hijo mayor tomó al Padre y lo crucificó por lo que él hacía. Eso es lo que realmente se podría decir en la última parte, lo que no está escrito, pero es lo que pasó. Porque él vino a darnos la salvación por gracia, pero los fariseos no le aceptaron. Esto es lo que yo les quería hablar a ustedes sobre la gracia. Y es más que nada, como les decía yo, para recordarles. Nosotros, por lo general, ya algunos llevan harto tiempo y se ha hablado de la gracia, muchos saben lo que es, pero es bueno ir recordando cada cierto tiempo, porque yo me recordaba cuando hablaba el joven aquí, y yo en su tiempo también estuve metido en droga y cosas, entonces me acordaba de dónde estaba yo, pero la misericordia y la gracia de Él me salvó. Y ahora vivo una vida feliz con el Señor, tratando de cumplir toda la palabra de Él. Y yo sé que a todos nos cuesta mucho, y le doy gracias al Señor también de que incluso por eso nosotros igual podemos ser salvos, pero siempre obviamente hay que tratar de cumplirlo todo y ser un buen cristiano, porque
nuestra comunión con Dios se ve en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, y lo ven los demás. Y nosotros somos luz en el mundo, y donde nosotros estemos, nos van a ver como los hijos de Dios. En realidad, ellos tienen que ver a Cristo en nosotros. Entonces yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad, y gracias al pastor igual, que a pesar de que no quería estar aquí, me dio igual la posibilidad, y bueno, por algo pasan las cosas. Dios de alguna manera tiene que tratar conmigo igual, y el estar aquí hace que tenga yo una doble, ¿cómo se puede decir? Eso mismo. Tengo que portarme bien, por decirlo así, en todas partes, porque el estar aquí no es llegar y pararse aquí y hablar de la palabra de Cristo sin tener una comunión con Él. Y le doy gracias a Dios, y ojalá que les haya gustado mucho la palabra, atesórenla en sus corazones, estudien más de la palabra, no solamente se queden con lo que se predica, porque por lo general nosotros somos bastante flojos para estudiar la palabra, y muchas de las cosas que nosotros sabemos de la Biblia son cosas que nos dicen a nosotros. Son muy pocas cosas las que nosotros en realidad nos revela Cristo por nuestra oración y por nuestro leer la palabra. Hay cosas que Cristo nos quiere decir en las Escrituras a nosotros, no por intermedio de alguien. También Él tiene que tratar con nosotros solo, y eso hay que leer la palabra. Muchas gracias por todo, y que Dios les bendiga.